¿Qué tal? En esta ocasión vamos a hablar de un deporte en específico que incluye 3 disciplinas. Estamos hablando de lo que es la carrera, el ciclismo y natación. Es el triatlón, en el cual México se ha destacado con grandes atletas a través de la historia. En esta ocasión en Talento Deportivo vamos a hablar de la historia de esta triatleta que ha avanzado de un tiempo para acá, Panamericanos, Juegos Olímpicos y con la ruta Tokio 2021. Es Ceci Pérez y esta es su historia. Hola, bueno, yo soy Cecilia Pérez, triatleta olímpica mexicana y tengo 29 años. Bueno, la primera actividad deportiva fue natación. De hecho, mi mamá nos metió al CODE Jalisco y después me metió a ballet, igual ahí en el CODE Jalisco, ahí en el CODE Alcalde. A mi mamá le encantaba el ballet, pero a mí no, era la diferencia y la discusión todo el tiempo ahí con ella. Y ahí pasé como unos 3 años, yo creo, en clases de natación, un poquito menos, y me jalaron para el equipo de estatal, o sea, el de Jalisco, pero me dijeron que tenía que decidir entre ballet y natación. Yo definitivamente decidí natación y mi mamá pues hizo su berrinche, hizo todo y bueno, pues ya se dio natación. Estuve ahí hasta los 18 años. ¿Qué edad empezaste? Empecé en natación a los 8 en clases y en equipo ya a los 10 años. Ahí a los 10 años yo ya dejé el ballet y nada más practicaba natación. Y en natación estuve de los 10 a los 18 años. Olimpiadas nacionales, hacía olimpiadas nacionales, de hecho hasta pues pasaba a finales. Digo, nunca tuve un resultado muy grande. Sí tuve de medios ahí, que olimpiadas nacionales, finales y nada más, nunca llegué a más. Mi sueño siempre fue de hecho ir a unos Juegos Olímpicos. Me acuerdo muy bien que en natación yo pensaba que iba a ir en natación 100%. De hecho, mis primeros juegos que vi fueron los de Sydney 2000. Mi papá hasta me compró una tele y todo para verlos. Yo estaba muy ilusionada con ir a unos Juegos Olímpicos y pues mi meta era ir en natación. Tenía muy claro que iba a ir a los de Beijing, según yo en mi idea, ¿no? Y en mi sueño vago que tenía por ahí. Pero bueno, todo cambió a partir de que tuve 18 años, en el 2009 todo cambió. La verdad es que fue un cambio repentino en mi vida. Yo no quería hacer triatlón de entrada, a mí no me gustaba ni siquiera correr y mucho menos la bicicleta. Pero mi entrenador, Luis Miguel, que es mi actual entrenador todavía, nos empezó a meter un grupito de atletas, nadadores a acuatlones, que era una disciplina derivada del triatlón, que era triatlón, duatlón y acuatlón. Y en el acuatlón me iba bien. De hecho, ahí gané una olimpiada, me acuerdo, una olimpiada en el 2008 en Tamaulipas, gané la olimpiada de acuatlón. Y desde ahí fue que mi entrenador me dijo que mi camino no era la natación, era el triatlón. Pero yo estaba muy indispuesta en hacer el triatlón. La verdad es que yo no quería. De hecho, esa olimpiada del 2008 que yo la gané de acuatlón me sacó de una final de un 200 pecho en la olimpiada de Monterrey, porque se juntaban. Y esa era mi prueba, o sea, yo había pasado en cuarto y pues yo estaba súper contenta porque era mi mejor marca y bueno, etcétera. Pero me dijo que no la iba a nadar ese día porque al día siguiente en la mañana en el acuatlón. Y pues hice el berrinche, pero aún así no le importó mucho y me mandaron, ¿no?, a Tamaulipas. Me acuerdo muy bien de ese viaje porque todo el viaje iba llorando y el día que llegué yo a Tamaulipas, que fue el mismo día, al día siguiente que competí el acuatlón, lo gané, regresé y sí me estaba contenta, estaba muy feliz porque jamás había ganado una olimpiada nacional y esa era mi primera medalla de oro. Y de ahí todo tuvo como otro entorno, otro rumbo, digamos. Mi entrenador me hizo comprar una bici y ya compré una bici, me acuerdo, pero yo no sabía andar en bici, no, o sea, sí sabía, pero no en una de ruta, una profesional, no sabía dar cambios, no sabía nada, o sea, estaba en ceros. Y bueno, después ya se viene la olimpiada del siguiente año de triatlón, que me fue bastante bien, fue en Mazatlán y quedé cuarto. Me ganaron por nada la medalla de tercero. No, y no me gustaba, de hecho todavía no lo entrenaba en forma, o sea, yo seguía pensando que mi camino era la natación y estaba muy ensañada en esa parte, pero todavía no me daba cuenta de que mi camino no era ahí, ¿verdad? Mi entrenador me planteó 2 panoramas, me dijo, bueno, igual aquí puedes quedar tercero, que es lo máximo que yo creo que puedes conseguir en esa olimpiada en 2008, o puedes no quedar en podio, esas eran las 2.
y en acuatlón estoy seguro que puedes ganar la Olimpiada. Entonces fue como, bueno, ganar o quedar podium o fuera del podium. Entonces era como, yo nunca había ganado una Olimpiada y obviamente yo quería. Claro, un atleta siempre quiere ganar, ¿no? Y tener una medalla y ser reconocido. Entonces, pues yo creo que fueron más esas mis ganas que en sí las ganas de yo hacer un acuatlón, porque en realidad yo hacer un acuatlón pues para mí no representaba mucho. Entonces, bueno, pues se dio ese resultado y estaba muy contenta, pero aún así yo no quería dejar de nadar porque a mí me encantaba nadar. Era, pues, desde que tenía 8 años era algo que a mí me gustaba hacer siempre. Y recuerdo muy bien, te digo, la Olimpiada del 2009 que fue en Mazatlán. Yo no llevaba mucho en el triatlón. Y te digo no mucho a pesar de que el año pasado había hecho acuatlón, porque en realidad en la transición de que yo agarré bici y me empecé a subir y así, pues sí hubo mucho tiempo todavía. Y a pesar de eso todavía no era como muy consistente en esa parte de triatlón. O sea, corría, no sé, 3 veces a la semana, iba a rodar 1 vez a la semana y pues así. Porque no pensaba seguir en ese camino, bueno, pero califiqué a la Olimpiada de triatlón y bueno, pues fui a Mazatlán, quedé 4º lugar, y pues yo súper contenta, la verdad sí quedé contenta. Me ganaron por muy poquito, me acuerdo una compañera de Durango, que de hecho es una de mis mejores amigas ahora, y me ganó así en el cierre y eso fue algo muy, ¿cómo te diré? Fue algo que a mí me dejó como una enseñanza, no sé si así decirlo, porque yo dije, bueno, ¿por qué me arrebasó faltando 50 metros para llegar? O sea, yo tenía otro chip y nunca fui como muy, no entendía mucho la dinámica del triatlón, o sea, porque de natación a triatlón era totalmente un mundo diferente. Tras hablar sobre su infancia y cómo es que se decidió llegar al triatlón, porque era una disciplina que ya nos confesó no le gustaba, era más para la natación, bueno, pues fue agarrándole el gusto con las victorias, con los éxitos, después de cumplimentar y llevar un torneo internacional que fue el que al final pues la detonó a llevar esta gran carrera dentro del triatlón. Me convocaron a un evento que era un panamericano, era el selectivo al Mundial Junior. Entonces cuando me convocaron yo dije, ay, o sea, pues, dije, bueno, o sea, sí me dieron nervios porque era una competencia internacional y yo de competencias internacionales nunca había tenido nada, jamás. Entonces fue como muy repentino todo y me acuerdo muy bien que en ese año califiqué al Mundial Junior, después de hacer el selectivo, lo califiqué. Y cuando fui al Mundial fue en Budapest, en Hungría. Yo nunca había salido o sea, nunca había ido a Europa y mucho menos a competir, o sea, no. Y tampoco con ese nivel tan grande que era un mundial, o sea, porque en realidad el mundial de triatlón siempre lo visten muy grande, o sea, porque es Mundial Junior, Sub-23, el Elite y todo lo visten, o sea, es muy padre, muy bonito. Y cuando yo llegué a Hungría, yo estaba soñada porque jamás o sea, yo en un avión nunca había durado más de 5 horas arriba de un avión y pues aquí era intercontinental y me acuerdo que no dormí en ese viaje por andar viendo películas y dije, mira qué padre y dónde se ve el avión y bueno, pues yo soñada, ¿no? Y me acuerdo que cuando llegué y se acercaba el día de competencia yo veía todo el entorno, veía toda la dinámica que había y me encantó, me encantó, me encantó. O sea, me dieron el uniforme de selección nacional, aparecí en el Star List de Junior con gente que es obviamente estadounidense, europea, de todo el mundo y yo estaba ahí, entonces era como un plus para mí. ¿Quién iba contigo? De aquí estaba, bueno, de Junior me acuerdo que fue Adriana Barraza, que está en Zacatecas, y Andrea Díaz, perdón, que es de aquí de Guadalajara, que bueno, ya no está haciendo triatlón. Y mi entrenador era Luis Miguel, siguió siendo Luis Miguel. Era de natación, aunque todavía no se dedicaba 100% al triatlón. Estaba con los de natación, pero a la vez estaba entrenando a algunos de triatlón. Y me dijo muchísimas veces, ya cuando califiqué, me dijo, ya ves, ese es tu camino, ese es tu camino. Pero bueno, yo cuando llegué al Mundial estaba
nerviosa el día de la competencia, muy nerviosa, no sabía qué iba a hacer, no sabía qué iba a pasar, no sabía nada. O sea, iba literal como una novata, porque en realidad de entrenar triatlón al 100% llevaba, no sé, 5 meses, yo creo, 5 o 6 meses. Y era un poquito complicado porque no sabía muchas cosas. La verdad es que fui muy novata a un mundial junior y bueno, pues en realidad me aventé con la bendición de mi mamá, de Dios y de todo el mundo, pero cuando empecé a competir salí muy bien del agua, bueno, era lo que hacía, nadar muy bien. Me pegué en el grupo de punta, pero me bajé a correr muy mal, como le decimos aquí, me reventé. Pero al final yo terminé muy contenta, la verdad es que sí terminé muy contenta, terminé muy feliz porque nunca había sentido esa sensación y hasta ahorita te digo, es indescriptible lo que sentí en ese momento de que iba corriendo y veía a toda la gente que te gritaba, que te decía Viva México y no sé, siempre cuando vas a países de fuera es muy bonito cuando te gritan Viva México o México porque se siente y es como reconfortante escuchar ese tipo de porras, ¿no? Y cuando terminé yo estaba muy contenta, yo terminé súper feliz y de ahí yo dije, sí, esto es lo mío y me voy a dedicar a esto. O sea, después de ese mundial yo decidí que iba a hacer triatlón 100%. O sea, el miedo se va perdiendo conforme vas compitiendo, conforme vas teniendo el fogueo que se debe de tener afuera. O sea, eso es lo que te va dando ¿cómo se dice? El conocimiento, digamos, para competir, porque también hay que ser inteligentes al momento de competir y no solo aventarte con el corazón y las fuerzas. Entonces yo creo que el miedo se me fue quitando conforme las competencias pasaban, conforme el tiempo iba pasando. Te digo, ahorita vuelvo a competir en una serie mundial y me sigue dando, no miedo, pero ya es como el nervio normal que se puede controlar y bueno, yo ya sé detectar esa parte, ¿no? O sea, es como tranquila, todo va a salir bien y, o sea, tú ya sabes más o menos, cada atleta yo creo que ya sabe cómo manejar ese tipo de sensaciones que tienes tú, ¿no? Y yo creo que, bueno, hablando del mundial, yo creo después de ese mundial fue que yo dije, esto es lo mío. Y Luis Miguel en esa transición se dedicó ya 100% al triatlón, después de llevar a Pati Castañeda, Alice Rueda y Claudia Rivas a Londres 2012, de ahí se dedicó al triatlón 100%. Y hubo mucha gente que se vino a triatlón, entonces de ahí, bueno, pues ya partimos, ya llevábamos camino andado, la verdad no fue fácil porque Luis Miguel antes no me entrenaba ni siquiera carrera ni ciclismo, o sea, solo era natación. Y pues era obvio, ¿no? Tenía 2 atletas olímpicas en natación, entonces claro que no iba a dejar una cosa por la otra, en eso estamos de acuerdo y me costó mucho trabajo, estuve en diversos equipos, ahí me pegaba, ahora van a salir a rodar y ya me pegaba yo y así, ¿no? Estuve volando, no sé, como 2 años ahí, entre que con quién me pegaba y así. Y pues, sin equipo, ajá, en forma, solo con Luis Miguel nadando y nada más. Me acuerdo que tenía a un entrenador auxiliar, se llama Humberto Irepan, que todavía está aquí en natación y él me ayudaba a la carrera. Él se encargaba de la carrera y de ahí la verdad es que me costó mucho trabajo mi cuerpo también adaptarlo a los entrenamientos, adaptarlo al ser triatleta, porque obviamente el estereotipo de una triatleta y un nadador es totalmente diferente. De hecho, tengo fotos de nadadora y pues estoy más chonchita, o sea, diferente, las piernas más anchas y es como sí más espaldón, o sea, el estereotipo de una nadadora. Y ahorita obviamente tenía que hacerme más chiquita, porque tienes que rodar y aparte bajarte a correr y pues el peso, y aquí en el triatlón influye mucho el peso y la fuerza además, tienes que estar ligera y fuerte, o sea, y en natación pues no importaba tanto el peso, sino que tuvieras fuerza para moverte y desplazarte en el agua. Entonces yo creo que también eso me costó muchísimo trabajo, o sea, hasta ahorita yo creo que es la parte donde yo ya estoy más estable en cuanto a mi físico, en cuanto a mi estereotipo que tengo, porque realmente no llevo mucho que estoy así como bien, porque sí subía, bajaba y era muy desgastante, porque Luis me decía, es que hay que bajar, y es que hay que bajar, y es que hay que bajar. Sí, entonces fue muy difícil.
Tras muchas adversidades, Cecilia Pérez ha ya grabado su nombre en la historia mexicana con cumplir su sueño de asistir a unos Juegos Olímpicos en lo que fue el Río 2016, también los Juegos Panamericanos en el Lima 2019 y bueno, todavía espera no solamente el haber cumplido su sueño, sino también consagrarse en lo que será la próxima justa de Tokio. Y bueno, después llegó, me acuerdo muy bien, llegó el 2014 y ya obviamente ya había empezado el ciclo olímpico para Río 2016 porque es de 2 años. Para puntear y todo eso es de 2 años y ya había empezado el ciclo olímpico, pero yo tuve un accidente. Tuve un accidente en el OmniLife, se me desprendió la mandíbula en el 2014, en agosto a finales, rodando, sí, Iba muy lento, la verdad es que ya íbamos aflojando y una camioneta se paró donde van las bicis, antes de Ayamonte, de la subida a Ayamonte, y yo le di con del lado, con la parte del lado de mi cara y se me vino la mandíbula literal, entonces me la agarré y bueno, fue un completo drama ahí porque la verdad, yo dije, no, ahorita se arregla, ¿no? O sea, de que como cuando boxean y te la acomodan la nariz pero no, obviamente era totalmente diferente. Los doctores me dijeron que tuve suerte y bueno, muchísimos comentarios que escuchaba, porque nada más los escuchaba, ya tenía tanto dolor que ya ni escuchaba ni qué me decían. Estuve 6 días en el hospital y mi papá me dijo que ya, que lo dejara ahí, que ya por la paz. Me acuerdo que ese día en el hospital yo le dije, no, todavía tengo un sueño que cumplir. Ese sueño era ir a Juegos Olímpicos, ese era mi sueño. Y bueno, pues total de que me daban 4 meses, me acuerdo, de reposo para que fijara bien y todo. Pero yo dije, es que yo no tengo 4 meses. Yo necesito empezar ya porque, ya estaba empezado el proceso selectivo, es por puntos y dejaba competencias y no iba muy bien, yo era de las de abajo. La verdad es que nadie daba un peso por mí, ni yo daba un peso por mí porque fuera. Entonces iba muy, muy abajo. La verdad es que los números eran pues totalmente malos para mí. Entonces no era como muy fácil ver y decir, sí va a ir a Juegos Olímpicos. La verdad es que no, no era, pero yo sentía que se me iba el tiempo si me esperaba tanto. Y eso fue en agosto. Sí, y en noviembre yo me fui a una Copa del Mundo con férula y todo aquí en la boca y pues así empecé a competir, con dientes medios chuecos y sin dientes porque no se podía y bueno, pues así me fui. Y la verdad no me fue tan mal, tuve un lugar 23, que no estuvo mal. Gracias a ese accidente yo creo que, bien dicen que la vida te da golpes y yo creo que ese fue uno de mis golpes. Me enseñó muchísimo, valoré muchísimo y creo que maduré como atleta y como persona. Y no sé, como que ese me dio un empujón. Siento yo que ese fue un accidente que ha sido el peor que me ha pasado, pero yo creo que ha sido lo mejor que me pasó en ese momento. Y gracias a eso yo siento que di el salto para ser un atleta de alto rendimiento formal, porque yo siento que no lo era. A lo mejor nada más lo soñaba y lo decía, pero no lo era y gracias a eso creo que la vida me dio ese golpe y me hizo reaccionar en muchos aspectos. Y bueno, ya lo demás, para Juegos Olímpicos en 2015, bueno, quedé en 7º en Toronto, califiqué a los Panamericanos, que nunca había calificado, gané un campeonato panamericano muy reñido, cerrando con una ecuatoriana, le gané por 2 centésimas creo, y eso me puso en la disputa por una plaza olímpica. Claudia ya la tenía, ella ya estaba muy adelante en la lista antes que yo, y yo estaba peleando una segunda plaza. Nunca se había dado eso, al menos en México nunca habían llevado ni 2 mujeres y mucho menos 3 hombres, entonces pues bueno, eso fue algo que muy rescatable para mí. En el 2015 la verdad es que tuve muchos altibajos, nunca fui muy consistente y yo creo que mi única competencia buena fue el Panamericano ese que tuve y no salía la competencia hasta que pasó el 2016 y no salía la competencia que yo necesitaba para ya reforzar ese lugar
Al contrario, me iban bajando y era algo estresante, de verdad, muy estresante. Ese proceso selectivo yo creo que la pasé muy mal, la pasé muy estresada, la pasé muy tensionada, nunca disfruté, así como en sí el proceso no lo disfrutaba, era muy tensionada, me frustraba más que ayudarme, me frustraba. Pero bueno, después faltaban 2 competencias, era la Copa del Mundo de Huatulco en el 2016 y la Serie Mundial de Yokohama en el 2016 también. Y decidimos jugarnos el todo por el todo, faltaban 2 competencias y era mi entrenador y yo vimos que iba a ir yo a una competencia en Italia, teníamos planeado, pero ahí iban a ir más gentes y de mejor nivel, entonces dijimos, no, regrésate, estaba yo en China, regrésate a México, haz Huatulco y vete a Yokohama. Entonces para agarrar puntos, o sea, hacer lo que fuera para calificar. O sea, estaba difícil, la verdad estaba muy difícil, pero dije, bueno, pues hay que intentarlo. Era la número 58 y eran 63 lugares, o sea, era de las últimas. Salí nadando como nunca en mi vida en una serie mundial, yo creo. Salí ahí en el grupo, me pegué. Bajándome a correr se llama Lisa Norden, traía a Lisa Norden adelantito. Pero ya cuando estás ahí compitiendo con todos, obviamente todos saben a quién no te debe de ganar, a quién le tienes que ganar o qué tienes que hacer para ya no salir de ranking olímpico. Entonces ella sabía que si yo le ganaba, tal vez ella podía salir y yo entraba. Entonces sí me estaba vigilando dónde venía, cómo iba, y era un poquito estresante también esa parte. Al final quedé en 23, no me fue mal, la verdad fue un buen lugar para mí, pero no califiqué, no fue suficiente, ahí no califiqué y bueno, pues ya yo me vine súper deprimida, súper agüitada, pero al final pasó un mes, se dio un roll down por parte de Holanda y Nueva Zelanda, de que dijeron que un atleta no iba a pasar a Juegos Olímpicos porque ellos tienen un criterio diferente y bueno, cada país tiene un criterio y dijeron, no, ella no entra, se hizo un roll down, entró una rusa y entré yo. Y fue cuando ya pude entrar a Juegos Olímpicos. Sí, no me quedé con el hubiera, que fue lo bueno, y bueno, mira, resultó bueno, llegué a Juegos Olímpicos, fue el sueño que yo quería lograr. Estuve súper feliz en Río, la verdad la preparación fue difícil porque el circuito de Río era muy difícil, pero cuando yo estaba compitiendo en Río fue algo increíble. Y cuando estaba compitiendo fue mi mamá, de hecho, al final, ya cuando iba cerrando, porque aparte cerré para el lugar 31, entonces dices, bueno, pero son Juegos Olímpicos, ahí la verdad es que peleas hasta el final, literal, o sea, el último lugar se pelea y se disfruta, la verdad es que van 55, son las 55 mejores, entonces la verdad estaba muy contenta, mi mamá estaba ahí, me dijo estoy orgullosa de ti con su bandera de México y fue algo muy emotivo para mí porque lo logré, o sea, después de muchas cosas que pasas detrás, obviamente la quiero repetir y claro que mi objetivo ya no es ir a participar y a ver qué sale, sino tener un diploma olímpico para mí sería el mejor resultado que puedo tener. Entonces, ya ha pasado todo ese, o sea, después de Juegos Olímpicos, pues fui creciendo, fue pasando el tiempo, se dieron los Juegos Panamericanos, quedé tercero, quedé medallista y creo que logré una consistencia como atleta bastante buena. Ya ahorita ya no tengo tal vez esos picos de que, ay, me fue bien, ay, 5 me fue mal y así estoy. No, yo creo que ya conforme va pasando el tiempo maduras esa parte también y ya es como más consistente. Ahorita ya no estoy como hace 4 años, bueno, 5 años en el ciclo olímpico que estaba muy justa o casi fuera del ciclo olímpico. Ahorita ya estoy bastante holgada en esa parte. Sí no estoy segura, pero tampoco estoy apretada, o sea, voy bien. Creo que al final de cierre del 2019 tuve 2 quintos lugares en 2 Copas del Mundo seguidas y eso me dio el plus para estar en lugar 38 en el ranking olímpico y creo que ahorita por esa parte estamos tranquilos y estamos trabajando para Juegos Olímpicos. Esta fue la historia de Ceci Pérez en la disciplina del triatlón. Acompáñanos en la siguiente edición con un nuevo atleta y una nueva disciplina aquí en Talento Deportivo.